Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por nueva vez permitirnos una oportunidad más a través de esta plataforma Jesucristo, Señor de todos, poder tener el culto de estudio como cada miércoles. Damos gracias al Señor por la amabilidad de la sintonía de los amigos y los familiares desde cualquier punto del país y del mundo. Asimismo, vamos a ponernos en actitud de oración, como es nuestra costumbre como creyente, poner en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta noche tener este estudio de la palabra de Dios. Y asimismo, mi Dios, te pedimos que tú prepares nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, asimismo que reciba los cánticos, Señor, que estamos entonando para tu honra y tu gloria. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras casas donde estará puesto, Señor, este servicio. Pero asimismo que tú nos des, Señor, la reverencia de vida, porque a pesar de que quizás no estamos de manera presencial, sabemos, mi Dios, que en el Espíritu tú estás presente en nuestros corazones, que tenemos que tener la reverencia que merece, Padre, como si estuviéramos en el mismo templo. Glorifícate grandemente, mi Dios, y síguete llevando toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El primer himno que estaremos cantando para la honra y la gloria de Dios en esta noche de estudio es el himno Alma bendice al Señor. Oportunidad tendremos la presentación de este tiempo especial dirigido por el hermano pastor Ángel Mateo Gil. Dios le bendiga, hermanos, y buenas noches. Gracias al Señor estamos una vez más a través de este canal de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en Bameso. Y una vez más vinimos a alabar al Señor y a honrar su nombre. En esta ocasión,
Lo hacemos testificando de las maravillas, de la misericordia, del amor y de la gracia de nuestro Dios, que es mayor. ¿Por qué la gracia de Dios es mayor? La Biblia nos dice que cuando aumentó el pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Su gracia es mayor que el pecado. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Su gracia es mayor. Pero además, si vienen los problemas, si vienen los sufrimientos, si viene el dolor, si necesitamos consolación, nuestro Señor, con su gracia, nos consuela, para que con la consolación con que somos consolados podamos también consolar a otros. Es decir, su gracia abunda para nosotros en medio de la aflicción, pero también abunda para otros a través de nosotros. Por eso yo les animo, amados hermanos, a no quedarse callados, sino más bien a testificar de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Cómo usted está viendo la gracia de Dios en su vida? ¿Cómo ha visto la gracia de Dios en su vida a través de estos tiempos de pandemia? No se quede callado, cuéntele al mundo de cómo su Dios, con su gracia, ha sido mayor en sus vidas, en tu vida, en mi vida. Gracias al Señor por los hermanos que ya han testificado de cómo la gracia de Dios ha sido mayor en su vida en este tiempo. Le estamos esperando a usted, amada hermana. Te estamos esperando a ti, amado hermano. Nueva vez repito, que no tenga el pastor que llamarte. ¿Ya tienes algún testimonio que darnos, que compartir? Gloria al Señor por los que lo han hecho motivados. Y gloria a Dios por los que se han motivado. Así que en esta noche vamos a escuchar a la hermana Albania testificando de la gracia de Dios que es mayor. Dios les bendiga y nos siga bendiciendo a través de estos gloriosos testimonios. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Este himno lema, su gracia es mayor, ha sido de gran bendición, porque he visto la gracia de Dios en mi vida, en medio de esta pandemia. El Señor me ha cubierto con su misericordia, porque a pesar de mi área de trabajo, que es un hospital, pero aunque no tengo contacto directo de los pacientes de COVID, pero sí con los fluidos corporales, realizándole las pruebas de laboratorio, y no me he contagiado del virus. Aunque sí algunos miembros de mi familia fueron contagiados por el virus, y en esos momentos difíciles pude ver su gracia, porque gracias a nuestro Dios no fueron hospitalizados y no tuvieron complicaciones. El Señor en su misericordia los sanó. Por eso y por muchas cosas que pasan en nuestra vida, siempre vemos la gracia de Dios, por más pequeño o grande que sean las pruebas. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo por COVID, sé que hay algunos hermanos y amigos que han tenido aflicciones, pasando momentos difíciles, por alguna pérdida de sus seres queridos. Pero el Señor nos recuerda a través de este himno: si más son la pena, mayor es su paz. Así también como nos dice en su palabra, en Hebreos 4:16, dices: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo nos anima a acercarnos confiadamente, siempre esperando alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en tiempo de necesidad. Debemos de cada día acercarnos más confiando al trono de nuestro Dios, que es un trono de gracias. Gracias, pasen buenas noches, Dios les bendiga y les guarde.
pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su Damos gracias al Señor por este tiempo especial. Seguimos entonando de los himnos que nos preparan para el mensaje de la palabra de Dios de esta noche. El himno que cantaremos en esta oportunidad es el himno Años mi alma en vanidad vivió. Calvario sufrió,
antes de tener el tiempo de las informaciones, cantamos el himno A Cristo Coronad. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno del honor, al Rey de gloria y paz, flores tributar, por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz, a Él solo adorar, Señor de salvación, Lord eterno tributa de todo corazón. Como habíamos anunciado antes de cantar el himno anterior, ha llegado el tiempo de las informaciones. Para ello llamamos a nuestro hermano pastor Ángel Mateo. Buenas noches otra vez, amados hermanos y amigos que nos visitan a esta transmisión de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en Bameso. Como todos los miércoles estamos hasta ahora de forma virtual a través de este canal de YouTube, y los domingos estamos tanto presencial allá en la iglesia, empezando nuestros servicios a las 10:45, conectando en vivo a las 11 de la mañana con todos ustedes. Esperamos, con la gracia de nuestro Dios, poder conectar en vivo a las 10:45. Ya se lo estaremos dejando saber cuando le enviemos el link. Así que estén pendientes este domingo a la transmisión de si empezamos a las 10:45 o conectamos normalmente como lo estamos haciendo a las 11. Pero tendremos culto presencial allá en nuestra iglesia. Solamente estar atentos si conectamos a las 10:45 con todos, o si conectamos a las 11 de la mañana a través de la plataforma de YouTube. De todas maneras, sigamos orando para que el Señor nos ayude cada día, cada transmisión, a seguir mejorando, para que la palabra de nuestro Dios, la alabanza y la adoración de su iglesia pueda llegar a cada hogar, a cada lugar, con la calidad que para la gloria y honra del Señor Dios se merece. Y también ustedes, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Así que estamos trabajando para que las transmisiones puedan llegar con la mejor calidad posible, en imagen, en sonido y en todo. Contamos y seguiremos contando con sus oraciones. Amados hermanos, para algunos motivos de oración también, les pido que sigamos orando por la familia de nuestra hermana Sara y por la misma hermana Sara, para que el Señor siga consolando sus vidas. Como ustedes saben, la semana pasada partió el hermano de nuestra hermana Sara, Jimmy, Samuel Sierra, así ustedes
han estado orando, han estado confortando a la hermana Sara, a la hermana Dorcas, al hermano David, a la hermana Mercedes, a la hermana Ruth, y así orando por toda la familia. Sigamos orando y también consolando. Sabemos que nuestro Dios está haciendo una obra y seguirá haciendo una obra maravillosa en sus vidas. Igualmente sigamos orando por el hermano Franklin Monegro y su familia, para que el Señor siga también consolándoles a ellos por la muerte de su padre. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos incrementar nuestras horas de oración, y como aprendimos el domingo en la palabra de nuestro Dios, tenemos que vencer el cansancio, tenemos que vencer el sueño, como nuestro Señor nos enseñó y le reprendió a los discípulos y a nosotros, para que podamos velar por lo menos una hora, pero no solamente una hora, sino estar en oración mucho más tiempo y en la presencia de nuestro Dios, clamando los unos por los otros, rogándole al Señor que venga pronto también. Maranata, Maranata, Cristo viene. También sigamos orando, amados hermanos, por cada uno de los hermanos y sus trabajos. Aquellos hermanos que salen diario a trabajar, aquellos que toman carros públicos o transporte público y se exponen, aquellos que toman taxi, aquellos que toman Uber, aquellos que se van en su propio transporte. Oremos por ellos. Oremos también por aquellos hermanos que están trabajando desde su casa. Oremos también, amados hermanos, para que el Señor siga guardando nuestro país. Oremos también para que nuestro Dios siga obrando para que este virus pueda ser contenido y, por qué no, eliminado también. Gracias al Señor porque nos ha guardado su iglesia, ha guardado los hermanos. Sigamos orando por nuestros adultos mayores, nuestra hermana Sara. Oremos también por la salud de la hermana Milagros. Oremos por la salud de la hermana Andrea Libur. Oremos también por la hermana Teresa Edis, la hermana Julia Mateo. Oremos también por la hermana Ruth Pérez allá en España. Sigamos orando por la salud de Eliel, su hijo. Oremos por la salvación de ellos también, no solamente de Eliel, sino también por Albert y por Kewis. Oremos también, amados hermanos, por los hermanos que están en Estados Unidos. Oremos por Guillermo Mieses, oremos por los demás hermanos. Oremos también por Milenia, Solandi, Alberto. Oremos por Don Nelson. Bien, amados hermanos, sigamos alabando al Señor y estemos atentos y quietos, ofreciéndole un culto a Dios, que aunque estemos en nuestros hogares, estemos en una correcta comunión con Dios. Tratemos de evitar cualquier distracción, podamos concentrarnos en la oración y en escuchar qué Dios tiene para nosotros hoy a través de su siervo, el hermano Miguel Mateo. Dios les bendiga y sigamos pasando unas buenas noches en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Ahora, mis hermanos, vamos a escuchar una alabanza entonada por nuestra hermana Diosdelín Olváez. Dios es nuestro refugio.
la tierra, aunque se caigan los montes y se transporten en medio de mares, y las aguas rujan y se perturben, aunque tiemblen los montes, aunque tiemblen los montes por su braveza. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro El tiempo especial de la predicación del mensaje de la palabra de Dios. Concerniente a este miércoles de estudio de la palabra, vamos a cantar el himno Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, su corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias, su corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias, un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias, un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Ha llegado el tiempo del estudio de la palabra de Dios de este miércoles. Para ello llamamos a nuestro hermano Miguel Mateo, que como siempre cada miércoles tiene este estudio. Que el Señor les bendiga y nos permita poder estar concentrados para recibir la palabra del Señor. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes con gran bendición espiritual. De igual manera, como siempre, deseamos a los amigos que escuchan el mensaje de la palabra del Señor, que ellos también puedan ser bendecidos mediante la salvación que solo se encuentra en Jesucristo. En este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles, esta noche, miércoles 26 de agosto del año 2020, nosotros vamos a continuar con el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Vamos a la parte número 8, basado en Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos desde el 12 hasta el 17. En esta noche nosotros vamos a basar el estudio única y exclusivamente en el versículo 16 de Apocalipsis capítulo 2. El mensaje a la iglesia en Pérgamo, la parte 8, la cual vamos a titular en esta noche, el arrepentimiento que Dios demanda. Para ello, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 16.
Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 2:16. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Reina Valera 1909. Amados hermanos y amigos, quiero contarle algo titulado La cárcel. En la cárcel, en ella, un reo había sido sentenciado a morar por siempre en una vieja, sucia y oscura mazmorra. El reo, no queriendo arrepentirse de su desatinada vida, orgulloso gritó que de alguna forma escaparía. El rey, en un acto de misericordia y gracia para con el reo, le dijo que le perdonaría todo si encontraba la única salida existente. Oigan bien, el reo dijo que escaparía, y el rey le dijo, en un acto de misericordia, en un acto de gracia, que le iba a perdonar absolutamente todo si encontrase la única salida existente. La celda del reo, su celda, tenía una roca suelta, tenía también una ventana alta y un registro de desagüe. El preso intentó llegar a la ventana. Cuando el reo logró llegar a la ventana, ésta le llevó años aflojar los barrotes, solo para darse cuenta de que la altura era tal, la altura a la que se encontraba la ventana era tal, que le causaría la muerte si intentaba saltar. El desagüe, por otro lado, no fue tampoco la respuesta, ya que si bien que estaba abierto, él se ahogaría antes de llegar al río. Bueno, los años pasaron. El reo decidió escalvar por la roca suelta. Lo hizo. ¿Y qué pasó? Solo para constatar que al otro lado había una celda igual. La soledad del reo era impresionante. El encierro se hacía ya parte de él. Pasaron los años, muchos años. Antes de morir, el reo, ya viejo, le dijo al rey: tú me prometiste libertad. Pasé mi vida buscándola con todas mis fuerzas y no la hallé. De haberla, ¿cuál era esa única salida? De haberla hallado, ¿cuál era esa única salida, rey? El rey le respondió: nunca me buscaste, no te arrepentiste. La puerta estaba abierta, la salida era yo. ¿Escucharon ustedes, amados hermanos y amigos, la respuesta del rey? La puerta estaba abierta. Nunca me buscaste, no te arrepentiste. La salida era yo. Amados hermanos y amigos, la soledad es la única cárcel que se cierra por dentro. Y es cierto, muchas veces cerramos el corazón, lo cerramos al amor, al quebrantamiento, a la verdad, al arrepentimiento. Buscamos hacer salida olvidando que el único camino para ser libres. Preferimos muchas veces encerrarnos y nos encerramos en nuestros errores,
hasta que no podemos ya ver la salida, que se encuentra bloqueada por paredes. Se encuentra bloqueada muchas veces por muros, otras veces por castillos de necedad, de costumbre, de autosuficiencia y de orgullo. El ser humano olvida que la única manera de entrar al reino de los cielos, la única manera de llegar hasta Dios es mediante el arrepentimiento. Es obligatorio buscar a Cristo, arrepentirse. Cristo es la única puerta que está abierta para entrar al reino de los cielos, para morar con Dios para siempre. Pero un día esa puerta se cerrará. Cristo es esa salida. Esperemos que no te pases como al reo, que al final de tus días, cuando ya no haya tiempo, digas, el rey te tenga que decir, nunca me buscaste, no te arrepentiste, la puerta estaba abierta, la salida era yo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche. Rogamos, por favor, añade bendición a tu palabra, añade salvación y edificación. Dánosla, Señor, para nosotros darlas a los oyentes. Esto te rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema correspondiente al mensaje de la iglesia en Pérgamo, la parte 8, lo vamos a titular El arrepentimiento que Dios demanda. El Señor le dice en el versículo 16 a la iglesia en Pérgamo, por tanto, arrepiéntete. Ese arrepentimiento que el Señor le está diciendo a la iglesia en Pérgamo que lo haga, es en base al reproche que el Señor le expresó anteriormente en el versículo 14, que lo desglosamos muy detalladamente. Esta palabra de arrepiéntete aquí significa que debe ser un arrepentimiento inmediato de parte de la iglesia de Pérgamo. Es un arrepentimiento que no debe tardar, es un arrepentimiento que no debe ser prolongado en el tiempo. Debe ser tácitamente y debe ser ya. Es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia en Pérgamo. Este imperativo del verbo arrepiéntete indica una acción urgente como resultado de la reprensión del versículo 14. Es una expresión elíptica, es decir, el verbo es entendido tácitamente. El arrepentimiento es ya, es ahora. Porque cuando vemos la idea completa es, pues si no te arrepientes, hay una consecuencia si el arrepentimiento no es tácito, si no es de inmediato, si no es de una vez. En una ocasión, un joven que se encontraba en pecado fue reprendido por otro joven. Y el primer joven le dijo al que le estaba aconsejando que abandonara el pecado, le dijo lo siguiente: mira, yo voy a ir dejándolo poco a poco hasta ser liberado totalmente. El segundo joven que le exhortaba a abandonar el pecado le dijo lo siguiente: cuando Cristo murió por ti, no lo hizo perdonándote 1, 2, ni 3, ni lo hizo al paso. Él te perdonó todos tus pecados de una vez y para siempre. Él no esperó morir en esta parte y después morir en la otra y después morir en la otra para que tu arrepentimiento sea igualmente de esa manera. Él murió una sola vez y para siempre, y por lo tanto tu arrepentimiento debe ser inmediatamente tácito.
Ahora bien, el arrepentimiento que Dios demanda. ¿Qué arrepentimiento es? Vamos a ver, número 1, ¿qué es el arrepentimiento? Amados míos, la palabra que Juan emplea aquí para arrepiéntete es la palabra metanoeo, que significa cambio, más allá. Es decir, es un cambio que va más allá. Y nosotros, con el propósito de dar a conocer el significado real del arrepentimiento, porque muchas veces nos equivocamos a lo que significa estar verdaderamente arrepentido, y muchas veces creemos que el arrepentimiento nada más está basado en los hechos, en hechos cometidos, pero nosotros vamos a ver a profundidad lo que es el arrepentimiento que Dios demanda, el arrepentimiento que Dios le demandó a la iglesia en Pérgamo. Pues bien, el arrepentimiento ha sido definido como un cambio de mente hacia Dios que conduce al juicio de uno mismo y de los propios actos. Esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 8:47, en Ezequiel 14:6, pero también está el arrepentimiento según el Nuevo Testamento. Mateo 3:2, Mateo 9:13, Lucas 15:17, Hechos 20:21, entre otros versículos como 2 de Corintios 7:9 y 2 de Corintios 7, el versículo 10. Y hay muchos versículos más acerca del arrepentimiento. Donde se habla de arrepentimiento, necesariamente tenemos que hablar de conversión. Esto no sería posible, el arrepentimiento no sería posible si no fuera por el reconocimiento de que Dios es misericordioso. Oiga bien, aún un ser humano se arrepienta de su maldad, de su pecado, necesita de la misericordia de Dios. Tiene que reconocer que Dios es misericordioso. Si Dios no fuese misericordioso, por más que un ser humano se arrepintiera de sus maldades, de sus pecados, de nada le valdría tal arrepentimiento si Dios no fuera misericordioso. Pero aleluya, bendito el nombre del Señor. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y más para con el hombre. Porque recuerden que Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Entonces, el arrepentimiento tuyo, mi arrepentimiento, tiene que ver también con que Dios es misericordioso, y por esto, por Dios ser misericordioso, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia. Tanto en el hebreo como en el griego bíblico hay varias palabras para expresar la conversión del pecador a Dios. Número 1, el arrepentimiento significa cambiar la mente de uno o cambiar el propósito. Óigame bien. Si tú dices que estás arrepentido y tu mente sigue siendo la misma, déjame decirte que no te engaño. Tú sigues siendo un pecador sin arrepentimiento. Tienes que cambiar la mente. Tienes que cambiar el propósito. Muchos creen que porque nunca han cometido adulterio, o nunca han cometido fornicación, o nunca han matado, o nunca han robado, o no han cometido aquellos pecados que la gente considera grave, ellos creen que no necesitan arrepentimiento. Muchos creyentes incluso
que no han caído en esta clase de pecado muchas veces creen que no tienen de qué arrepentirse. Pues bien, amados hermanos, hay un arrepentimiento que es necesario que todo hijo de Dios tenga. Y necesitas un cambio de la mente, un cambio del propósito. Si tú, que nunca has cometido esta clase de pecados que la gente llama grave, como un adulterio, como una fornicación, como un hurto, pero sin embargo en tu mente tú lo tienes, o sin embargo en tu mente tú tienes celos, en tu mente tú tienes codicia, en tu mente tú tienes envidia, en tu mente hay algún recelo contra algún hermano o contra alguna persona, o si en tu mente tú albergas algo, déjame decirte que tú necesitas arrepentirte. Si tu propósito es, como enseñábamos hace unos miércoles atrás, un motivo de lucro, en tu mente hay un motivo de ir más allá de los parámetros divinos, entonces tú necesitas cambiar de propósito. Tú estás en pecado. Si tu mente no ha cambiado aún en cuanto a tus propósitos, amados míos, déjame decirte que tú continúas en pecado. En la predicación apostólica, el arrepentimiento era uno de los temas centrales. Ya desde la predicación de Jesús lo encontramos como una de las exigencias del reino. Y el día de Pentecostés, en su sermón, Pedro termina invitando a los oyentes a arrepentirse de sus pecados y convertirse a Cristo. Tú puedes verlo en Hechos 3:19, en 2 de Corintios 7:9, en Hebreos 6:1, y lo puede ver también en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 21. Aunque tú no hayas cometido esa clase de pecado que nosotros hemos mencionado, si en tu mente están, si en tu mente hay celo, si en tu mente hay congojas por tal o cual persona, si hay algún tipo de ensanchamiento contra algún hermano, si hay algún tipo de envidia, si hay algún tipo de recelo, si hay algo albergado en tu corazón contra alguien, en tu mente, aunque tú no lo hayas hecho, en tu mente Dios lo ve como pecado y eso necesita arrepentimiento. Número 2, el arrepentimiento significa pensar diferente después. Todo aquel que en verdad se ha arrepentido de sus pecados no puede seguir pensando de la misma manera después que ha dicho que se ha convertido. Si en verdad, amado mío, tú has creído en Cristo, amada mía, tú necesitas cambiar de pensamientos. No pueden ser tus pensamientos los mismos antes de convertirte que los mismos después de convertirte. El arrepentimiento significa pensar diferente después. También, número 3, el arrepentimiento significa un cambio de opinión. Es posible que tu opinión con respecto a algunas cosas antes de venir a Cristo fuesen diferente a después de venir a Cristo. Bueno, la palabra del Señor llama que hay algunos que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Déjame decirte que en estos días se habla de las opiniones de los expertos, especialmente cuando se tratan del tema relacionado a lo sexual con el ser humano, relacionado al aborto, relacionado a la conducta. Amados míos, amado, el único experto en verdad es Dios. Dios fue quien hizo al hombre.
la opinión tuya, mi opinión, la opinión de cualquier llamado experto no debe estar por encima de la opinión de la palabra de Dios. Y tú que dices que estás arrepentido, que Cristo ha entrado a tu corazón, tu opinión no debe ser tu opinión propia en ti, sino la opinión de lo que Dios opina, valga la redundancia, en tal o cual tema. Tu opinión, mi opinión, debe estar centrada en la palabra de Dios únicamente y nada más. Cada vez que tú tengas que dar una opinión respecto a algo, hazlo en base a la palabra de Dios. Porque eso significa que tú estás arrepentido de tus propios conceptos y has asumido los conceptos y propósitos y opiniones de Dios. Número 4. El arrepentimiento significa un cambio del hombre interior. Particularmente con referencia a la aceptación de la voluntad de Dios. Si tú dices que tú estás arrepentido, bueno, no es que tú cambies eternamente. Es que en ti debe haber primero un cambio interior y ese cambio interior va a reflejar un cambio exterior. Particularmente con referencia a aceptar la voluntad de Dios. Tú podrás decir todas las veces que quieres que tú estás arrepentido y mostrar en exterior algún tipo de conducta. Y es posible que llegues a engañar incluso a los hermanos. Pero si en tu interior, con respecto, con referencia a aceptar la voluntad de Dios en tu vida, ese hombre interior en ti no ha cambiado, entonces tú no estás arrepentido. El arrepentimiento lleva a un cambio, a la aceptación de la voluntad de Dios, a un cambio interno, a una aceptación interna de la voluntad de Dios. También se habla de arrepentimiento en relación con un cambio de pensamiento y de acción, allí donde no hay mal del que arrepentirse, como refleja 2 de Corintios, el capítulo 7, el versículo 8. También arrepentirse es reconsiderar. Y cuando se habla de reconsiderar algo, tiene que ver con lo moral. Esto es moralmente. Es sentir remordimiento. Esto es arrepentirse. Si tú todavía no sientes remordimiento por aquellas cosas que hacía, o por aquellas cosas que piensas, o por aquellas cosas que están en tu mente, por esos propósitos, si eso a tu vida todavía permanece, entonces tú necesitas arrepentimiento. Número 6. Arrepentirse significa un cambio en el plan de vida. Igualmente, esto está en Mateo capítulo 3, versículo 2, en Mateo 4, 17, en el 11, 20, Marcos 1, 15, Lucas 10, 13, Hechos 2, 38, 8, 22 y entre otras citas en el Nuevo Testamento. Es posible que tú tengas planes en tu vida y todos tenemos planes y propósitos en nuestras vidas. Pero una vez Cristo es tu Señor y Salvador, tus planes de vida, tus propósitos en la vida, ahora deben ajustarse a los planes y propósitos del Señor. Y si es necesario, tenemos que cambiarlo. Pero si nosotros seguimos con nuestros planes, seguimos con nuestras ideas, seguimos con nuestras metas sin tomar en cuenta los cambios que Dios quiere producir en los planes de nuestra vida, entonces no estamos arrepentidos. Aquel que verdaderamente está arrepentido delante de Dios cambia su plan de vida por el plan de vida que Dios le da. Igualmente, el arrepentimiento no significa una penitencia. Estos y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento nos indican la centralidad de esta realidad
y de esta doctrina en el mensaje de Cristo y de los apóstoles. La traducción de arrepentimiento que el apóstol Juan emplea en Apocalipsis 2:16, metanoia, muchos suelen traducirla por penitencia, que hacen algunas ediciones católicos romanas. No solamente esto es un error, sino que contradice el Nuevo Testamento. El arrepentimiento no es una penitencia, es cambio en el hombre interior, es pensar después, diferente después, es reconsiderar lo moral. Tiene que haber remordimiento, tiene que haber cambios en nuestros planes, en nuestra mente, en nuestros propósitos. No es una penitencia. No es rezar 20 Ave María, 450 Padre Nuestro. Eso no es arrepentimiento. Eso son penitencias. El arrepentimiento se ve en el Antiguo Testamento y también se ve en todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles son los motivos para el arrepentimiento? Se presentan dos motivos principales para el arrepentimiento. Número 1, la bondad de Dios que guía al arrepentimiento. Eso lo vemos en Romanos el capítulo 2, el versículo 14. Óyeme bien. La bondad de Dios, como Dios es un Dios bondadoso, Dios es quien nos guía al arrepentimiento. Su bondad nos guía al arrepentimiento. Reconsidera eso, amado hermano. Reconsidera eso, amigo mío. Dios está siendo bondadoso contigo. Dios quiere que tú te arrepientas. Y la base que Él usa para que tú te arrepientas es su bondad. Y recuerda que tu arrepentimiento no debe ser escalado, debe ser tácito, debe ser inmediatamente. Esto es lo que Dios le exigió especialmente a esos creyentes de allá de la iglesia en Pérgamo, en el Asia Menor. Otro motivo del arrepentimiento es el juicio que se avecina. Hay un juicio que viene y es necesario que cuando este juicio llegue, oh amados míos, estemos arrepentidos en verdad, conforme al arrepentimiento que Dios demanda, en razón del cual Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Eso le enseñó el apóstol Pablo allí en Hechos 17, los versículos 30 y 31. Pero es de su gracia y para su gloria que se abre esta puerta de retorno a Él. Eso está en Hechos, el capítulo 11, el versículo 18. De ahí que el testimonio divino es del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña Hechos, el capítulo 20, el versículo 21. Recuerden que Judas se arrepintió, pero no para con Dios. Recuerden que Balaam se arrepintió, dijo, he pecado, pero no se arrepintió para con Dios. Balaam siguió bajo sus mismos propósitos malvados. Y Dios le está exigiendo allí a aquella iglesia, a la iglesia en Pérgamo, que se arrepienta de esas doctrinas malvadas que estaban allí presentes en la iglesia. Allí había gente que estaba poniendo tropiezo a los hermanos de la iglesia. Si una iglesia tiene entre ella miembros que están poniendo tropiezos a otros hermanos, esos hermanos deben ser expulsados de la iglesia. Dios exige un arrepentimiento tácito, inmediato, oportuno. Porque la amenaza es, según el versículo 16, pues si no, vendré a ti
pronto y pelearé. Amados míos, arrepintámonos delante del Señor, porque tenemos que esperar que Dios sea quien venga a pelear contra nosotros, que el Señor Jesucristo tenga que venir con su espada, la aguda, la de 2 filos. También allí en la iglesia en Pérgamo habían gente que estaba enseñando doctrinas erradas a los hermanos, como comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Las iglesias deben velar muy bien quién es que le enseña la doctrina. Deben velar muy bien que si las cosas que les están enseñando son verdaderamente bíblicas. Los creyentes deben ser como aquellos creyentes de la iglesia en Berea que buscaban en la palabra de Dios para ver si las cosas que se predican, que se enseñan, verdaderamente son así. Es necesario, amados hermanos, fijarse bien qué tipo de doctrinas es la que te quieren enseñar. El apóstol Pablo dijo que si aún un ángel del cielo viniera enseñando otro evangelio diferente al que hemos recibido, sea anatema. En otra palabra, sea maldito. El arrepentimiento en la iglesia debe ser general, debe ser de todos los hermanos. Pero para que una iglesia, el Señor la pueda considerar arrepentida, cada hermano debe estar arrepentido no solamente de sus hechos, sino de sus pensamientos. No es que tú no hagas, hermano, es que tampoco lo pienses. No es que tú no haya hecho algo nunca, es que tampoco lo haya pensado. Y muchas veces nos volvemos hipócritas en este sentido, porque creemos que el pecado nada más es de hecho. Pues si hubiese sido así, nada más de hecho, entonces el Señor Jesucristo no hubiese reprendido en Mateo el capítulo 23 y le hubiese llamado fariseos y escribas hipócritas. Les llamó hipócritas porque dicen y no hacen. Les llamó hipócritas porque ellos creían que con no faltar a la ley era suficiente. Pero en sus corazones, en su interior, había toda clase de maldad. Y también debemos tomar en cuenta que el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, de cierto ya adulteró con ella en su corazón. De manera que el arrepentimiento verdadero no es que tú no hayas cometido el hecho, no es solamente que no lo cometas, es que tampoco lo pienses. Y creo que esto es lo peor. Creo que muchas veces podemos andar no cometiendo cosas y nos convertimos en fariseos porque sí la pensamos, porque sí las codiciamos en nuestra mente y en nuestros corazones, porque sí albergamos celos muchas veces, envidia, y albergamos motivo de lucros como Balaán, entre otras cosas, recelos contra los hermanos. Y esto requiere de la necesidad del arrepentimiento. Para entrar en el cielo de Dios, para entrar en el reino de Dios, es algo que el Nuevo Testamento afirma tajantemente. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh, pero si nosotros nos vamos a Hechos, el capítulo 5, el versículo 31, la palabra de Dios dice, a este, refiriéndose a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento involucra perdón de pecados. Y también en Hechos, el versículo 11, el versículo 18 del capítulo 11, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo,
De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios es quien da el arrepentimiento. Y Dios es el que da la vida por medio del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, si bien hay una parte divina, que es la parte de Dios, también está la responsabilidad humana. Igualmente, Hechos 16:20 nos dice que sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento involucra conversión. Donde hay arrepentimiento, hay conversión. Y eso nosotros lo explicamos en Balaam. Por eso le llamamos a Balaam un falsante, un profeta falso, un profeta que iba tras lo material, un profeta con apariencia de piedad, un profeta con principios inestables, y nosotros vimos su final. Romanos 2:4, amados míos, miren lo que dice. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amados míos, amado, siempre valga la redundancia, Dios quiere tu arrepentimiento verdadero, el interno, el del corazón, no el de afuera. Nosotros podemos engañar por fuera, pero no podemos engañarnos por dentro. No podemos engañar a Dios en nuestro interior. Podemos engañar a los hermanos y podemos hacer papeles dentro de la iglesia y papeles dentro de otras personas de manera hipócrita. Pero el arrepentimiento, que es según Dios, está basado en su benignidad, está basado en que Dios es paciente, que Dios es benigno y que Dios es longánime. Y cuando ignoramos que Dios es benigno, que Dios es paciente, que Dios es longánime, entonces viene ahí también la ignorancia de su benignidad. Y la benignidad de Dios es lo que guía al arrepentimiento. Amados míos que me escuchan, tu arrepentimiento, si tú dices que estás arrepentido, tiene que cambiar de mente. Tiene que cambiar de hábitos. Tiene que cambiar de propósitos. Tienes que cambiar de pensamientos. Tienes que convertir tu opinión en la opinión de Dios. Tiene que haber un cambio en tu hombre interior. Tiene que aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Tiene que moralmente reconsiderar tus pensamientos y tus caminos. Tiene que haber un cambio en tu plan para tú sujetarte a ese cambio que Dios quiere hacer en tu vida con respecto a algún plan. Y recuerda, el arrepentimiento no es una penitencia. No basta con orar ni con leer la Biblia. No basta con ir a la iglesia. No basta ni siquiera con salir a evangelizar, ni predicar, ni enseñar la palabra de Dios. Tienes que cambiar de mente, de corazón, de pensamiento, de propósito, de plan. Siempre pensando que estos deben estar sujetos a la voluntad de Dios. Y además, amados míos, saber que Dios es rico en ser benigno, Dios es rico en ser paciente, Dios es rico en ser longánime. Y nunca ignores que Dios es tan benigno, que su benignidad te guían al arrepentimiento. Dios te bendiga. Pases buenas noches. Muchas bendiciones. Amén.
Después de haber escuchado el poderoso mensaje de la palabra de Dios de esta noche, finalmente terminaremos cantando del himno Amar es entregarse, también conocido como La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Amado Dios, Padre Celestial, que moras en las alturas en medio nuestro. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de esta vía la podemos escuchar. Te rogamos ahora, Señor, para que tu palabra, Señor, sea glorificada en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, a ustedes, queridos hermanos, sus familiares y los amigos que estuvieron en sintonía en este culto de estudio de la palabra de Dios, como cada miércoles, a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad de Dios, el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, estaremos de manera presencial en nuestro templo como iglesia, celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Dios les continúe bendiciendo y feliz resto de la noche.